Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. La nueva y crucial reunión que sostendrá el gobierno colombiano con la organización terrorista ELN se cumplirá tras 15 meses de diálogos exploratorios entre las partes, encaminados a establecer un diálogo formal. La realización de estos encuentros, que se han llevado a cabo de forma secreta, fue confirmada por el mismo presidente Juan Manuel Santos a mediados del año pasado. Recordemos en qué momento lo hizo. Cuando faltaban 5 días para la segunda ronda de comicios, en los que finalmente resultó reelegido en junio de 2014, el presidente Juan Manuel Santos decidió confirmar que ya estaban en marcha los diálogos exploratorios entre su gobierno y la organización terrorista ELN. Hemos decidido, junto con el Ejército de Liberación Nacional, dar a conocer al país la fase exploratoria de conversaciones que está en marcha desde enero de este año, luego de una serie de reuniones previas durante el año pasado, el año 2013. El punto de arranque de esas reuniones previas a la fase exploratoria a las que hacía referencia Santos fue la liberación del geólogo canadiense Gernot Wowert, quien permaneció 7 meses secuestrado por el grupo criminal. El mandatario colombiano había condicionado el inicio de diálogos con el ELN a la puesta en libertad del ciudadano extranjero. El gobierno está listo para dar ese paso también y ojalá que podamos arreglar los procedimientos necesarios para iniciar lo más pronto posible un diálogo con el ELN. Ante la mano tendida del gobierno, el ELN no desaprovechó la oportunidad para anunciar su voluntad de diálogo, sin embargo, manifestando una advertencia, que un eventual proceso de paz con la organización terrorista se haría sin condiciones. El ELN se ha dispuesto y ha planteado la urgencia de un proceso de paz para Colombia hace más de 20 años. Para tal propósito, el ELN siempre ha estado dispuesto al diálogo con los gobiernos, dejando claro que este debe ser sin condiciones. Al hacer pública la fase exploratoria de conversaciones con el ELN, el presidente Santos aseguró que las condiciones que tendría a futuro una eventual mesa formal de diálogo estaban siendo acordadas en ese momento y anticipó que no serían diferentes a las establecidas para el proceso que actualmente adelanta su gobierno con el grupo terrorista de las FARC. Que es para terminar el conflicto, que es con dejación de armas, que es sobre unos puntos específicos que tienen que ver directamente con el fin del conflicto, que deben incluir un punto sobre cómo vamos a resarcir a las víctimas. El mandatario fijó desde entonces, como el caso de las FARC, que los eventuales diálogos formales con el ELN no tendrían lugar en territorio colombiano. Además, que tampoco habría 2 modelos de dejación de armas ni 2 procesos de refrendación. Y que es en el exterior, sin cese al fuego bilateral, sin despejar ni 1 milímetro del territorio nacional, y sin desmilitarizar ningún tipo de territorio ni de zona del país. La fase exploratoria de diálogos, transcurrida en secreto con la segunda agrupación terrorista de Colombia, cumple ya 15 meses. Según el máximo cabecilla del ELN, alias Gavino, falta solo un 20% para dar el siguiente paso, que es la mesa pública de diálogo. Marchan con regularidad los encuentros y hemos dicho que vamos aproximadamente en un 80% de avanzados en la agenda, es decir, hay un 80% de acuerdos. Regresamos a la ciudad de Bogotá, en Colombia, con Paloma Valencia, senadora por el Partido Centro Democrático. Senadora Paloma, ¿usted qué opinión tiene de la forma como el presidente Juan Manuel Santos ha adelantado estas negociaciones, específicamente las que tienen que ver con el ELN? Y se lo pregunto en el marco de esta revelación que hemos realizado hoy aquí en el programa La Noche.
Pues hombre, uno lo que tiene que decir es que de acuerdo a los anuncios pues le ha ido mal, aún sin ponerle lo que yo esperaría que fuera una negociación, simplemente oyendo la voz del presidente que hablaba de una entrega de armas, de que tendría que haber unas condiciones, pues es evidente que el ELN no le está cumpliendo. Yo creo que ahí el presidente Santos enfrenta una situación bien difícil porque él le ha entregado todo su discurso político a los procesos de negociación, prometiéndole la paz al país, y por el contrario los grupos terroristas lo que han hecho es abusar de la generosidad del gobierno, burlarse del gobierno, porque yo considero esto de decir que es que ni siquiera consideran la entrega de armas ni ningún tipo de condición, una burla al país, porque yo creo que ahí tiene mucha razón el doctor Navarro, que está diciendo que las mesas de negociación pues no son la ocasión para decir que derrotaron al gobierno colombiano y entonces la sociedad colombiana tiene que aceptar todo lo que los terroristas dicen. La negociación parte de la base de que los grupos terroristas entienden que no van a ser capaces de derrotar al Estado, y el Estado entiende que puede economizar un poco de violencia y de, digamos, desgaste social acortando con una negociación. Pero eso significa no que los grupos armados puedan venir a exigir como si nos hubieran derrotado y hubieran conquistado en el país. Es todo lo contrario, es un acto de generosidad frente al cual los abusos simplemente generan desconfianza, que generan desconcierto y generan falta de credibilidad en esos procesos. Senador Navarro, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con que esta mesa, digamos, de esta fase exploratoria con el ELN se esté llevando al mismo tiempo que el gobierno negocia con las FARC, ¿qué implicaciones puede llegar a tener? En el caso específico, por ejemplo, que se dieran esas dos mesas, lo refrendado en la mesa con las FARC, ¿tendría que ser refrendado también en la mesa por el ELN? Bueno, no, yo sí creo que el ideal es que pues, se negocie con todos los grupos que aún permanecen alzados en armas. En este país llegamos a tener una etapa de la vida hace 25 años o 30 años, 6 grupos guerrilleros. Ya hay 2 nomás. Se ha avanzado. Y hay que negociar con los 2. Pero evidentemente no son iguales las negociaciones, no es igual el tamaño de los 2 grupos. Y lo paradójico es que el más pequeño está exigiendo como si fuera el más grande. De manera que yo sí creo que hay un asunto complejo, evidentemente, pero yo sí apoyo con entusiasmo y con corazón que se intente la paz en Colombia. ¿Usted apoya el intento así se esté dando Sí, en medio de pero estos... además este está bien diseñado. La idea de una etapa exploratoria inicial, privada, donde se busque una agenda y se defina con claridad que el fin del conflicto es el desarme de la guerrilla, está bien. A mí me parece que es un buen diseño. ¿Va a ser factible o no en el ELN? No lo sé. Yo quisiera creer que sí. Porque, hombre, vuelvo a repetir, el alzamiento armado es un dinosaurio. Eso ya no tiene ni pies ni cabeza. Eso no tiene sentido histórico. Eso hay que dejarlo. Eso hay que reemplazarlo por la lucha democrática sin armas. Mario, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que el ELN nuevamente está utilizando ese anhelo de paz de todo un país para hacer este tipo de exigencias que ponen en una condición casi que insalvable ese proceso de paz? Yo esperaría que no. Yo esperaría que el ELN comprenda, por supuesto, el momento histórico, sea muy claro en imaginar una salida negociada al conflicto armado desde una voluntad de paz real, demostrada en un cese de hostilidades absolutamente unilateral, inmediato, incluso que sea mucho más generoso que las FARC, porque las FARC le deben muchas explicaciones al país. Pero creo que el ELN debería, por ejemplo, suspender todas sus prácticas hostiles y devolver los niños y niñas inmediatamente, si es que en sus filas, como se entiende, hay bastantes. Además, creo que tiene que haber mucha imaginación de la sociedad. Esta idea de que no se pueda pagar pena privativa de libertad por los delitos cometidos tiene que ir acompañada de opciones de penas alternativas en el marco de la justicia transicional. Nosotros tenemos que alcanzar una paz sin impunidad y una justicia que no se convierta en obstáculo para la convivencia, que es un anhelo de los colombianos. Y eso implica que pensemos en cuáles son esas penas, privaciones territoriales de libertad, posibilidades alternativas que nosotros mismos como ciudadanos venimos construyendo desde la academia, posibilidades para que no sea una cárcel, por supuesto, el único camino, posibilidades para que haya
de alguna manera respuestas punitivas distintas en el marco de una justicia restaurativa que combine con la justicia retributiva posibilidades de trabajo en erradicación de cultivos de coca, en predios identificados, en posibilidades de identificar los campos minados, de participar en trabajos agrícolas de gran escala con la cooperación internacional. En eso tenemos que trabajar, estamos quedándonos atrás porque el reclutamiento de niños, la violencia sexual no dan espera, hay que responder por esas situaciones, pero también tenemos que, por supuesto, conquistar la paz, que ese es un anhelo absolutamente ineludible que los colombianos esperamos concretar con el ELN, con las FARC y, por supuesto, para tener una mejor calidad de vida en este país que lo merece todo. Y ese es el debate que estamos dando hoy aquí desde 3 ángulos, desde 3 opiniones diferentes frente a esa primicia del programa La Noche de NTN 24, que tiene que ver con esa reunión, ese encuentro que sostendrá el gobierno colombiano con el ELN, muy posiblemente en territorio ecuatoriano, el próximo lunes o el martes de la próxima semana. Vamos a una última pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.